declarar hoy, a la mañana? Esta mañana, Flor, a las 9:04, 9:05 de la mañana, llegó a la unidad fiscal número 4 de Escobar. Estábamos solos, llegó con su abogado, ingresó, hablamos con él, le pregunté tanto a la entrada como a la salida. Estuvo 25 minutos adentro, poco tiempo. Presentó un escrito de 3 hojas que también lo tenemos acá para después leer qué es lo que dice él, cuál es su defensa y, bueno, ¿no? ¿Qué tiene para decir? O sea, ¿cuál es su verdad? De esta grave acusación. De una ¿no? que hace su acusación exmujer. muy grave que puede tener hasta 25 años de prisión, y ya la defensa de Julieta está preparándose para solicitar la elevación a juicio y viendo si hace o no el pedido de detención. Me encantaría poder hablar con Fernando Burlando sobre este tema porque, bueno, ellos fueron los que llevaron adelante esta denuncia donde supuestamente lo acusan de cosas gravísimas. Sí, son hechos muy graves, hechos reiterados, que eso es lo que le da mayor dificultad para contar, y el hecho de que hayan sido, claro, episodios reiterados, y por eso podrían llegar a pedir tantos años de prisión. Recordemos también que Julieta presentó pericias psicológicas, pericias psiquiátricas oficiales, Sí. de parte, pero también oficiales, y propusieron también testigos como por ejemplo Mariano Pelufo para hablar de cómo la ven y la veían a Julieta en ese entonces. Entre tantas cosas, digo, cae también el nombre de Pelufo, que puede convertirse Contame, en una ¿qué persona dice? ¿Qué importante. dice? Primero vemos la nota y después vemos el escrito. Dale. Entonces. Lunes 8 de la mañana estamos en la unidad fiscal 4, sede descentralizada de Escobar, porque en breve va a estar llegando a este sitio Claudio Contardi a declarar, porque ha sido llamado a indagatoria por abuso sexual contra su exmujer Julieta Prandi. Claudio, ¿cómo estás? ¿Tenés algo para declarar? ¿Sos inocente? ¿Abusaste de Julieta? Doctor, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué van a declarar? Un trámite judicial. Simplemente, pero está llamado a indagatoria. Ok, bueno, de esta manera ingresó Contardi junto con su abogado, el doctor García. Pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana. Llegó esa camioneta que los está esperando ahora con balizas. Doctor, ¿va a declarar? ¿Contardi va a declarar? ¿Ya declaró? ¿Cómo salió todo? ¿Él abusó sexualmente de Julieta, doctor? ¿No? ¿Tienen pruebas de eso? No, está al revés. Ok, bueno. Allí está la camioneta que lo trajo. Son las 9, casi 9:30. Estuvo tan solo 25 minutos adentro y en instantes va a estar saliendo de aquí Claudio Contardi. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Abusaste sexualmente de Julieta? ¿Estafaste? ¿Algo que quieras decir? ¿Por qué te reís? Que te amo. No te digo. Buen día. ¿Tenés miedo de ir en prisión? Ah, doctor, ¿algo que nos pueda contar? ¿Presentaron pruebas? ¿Fue un escrito o declaró? Más adelante. Más adelante, ¿va a haber pruebas al respecto? ¿No tiene miedo de que vaya preso? No. ¿Imposible? Imposible, nos dice el abogado. De esta manera se retira Claudio Contardi de la Fiscalía número 4 aquí de Escobar. Y esto lo viste en exclusivo en Intrusos. Me da miedo, Gonzalo. Sí, en un momento me miró molesto por la pregunta directa, pero bueno, yo también digo, a mí me llegan a hacer una acusación a mí así, de esa manera, y es muy personal, digo. Claro. Yo te digo que no lo hice. Exacto, la respuesta es inmediata, no. Bueno, claro, no está obligado a declarar, de hecho no declaró, presentó un escrito y se entiende que esta sea la estrategia que tenga de cara a lo que Me puede dicen llegar a que, convertirse en un me dicen que juicio. presentar un escrito es como una estrategia bastante floja, porque lo ideal sería él poder haber respondido a las preguntas del fiscal y más con un tema como esto, y también haber presentado algunos avalos o pruebas, por ejemplo, estudios, digamos, que avalen lo que él puede estar diciendo. Claro. Y a ver, ¿qué dice el escrito que presentó esta mañana el ex de Julieta Prandi en la Fiscalía? Son 3 hojas, como te 3 contaba Flor. Arranca directamente diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente el absurdo e inexistente hecho del denunciado. Estas son palabras textuales del escrito que presentó Contardi. Sí. Dice, mi ex esposo ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos
2 o 3 años antes de la separación matrimonial que se produjo en el año 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo. Dice, 2 años después de separarlos, presenta esta denuncia cuando nunca antes había hecho referencia Bueno, al respecto. pero eso Es no parte tiene de la- quiere decir que no absolutamente haya nada que existido, ver, claro. claro. Aparte, ella Obviamente. estaba viviendo, por todo lo que relató, en una relación psicopática donde era muy difícil hasta hablar de los golpes que recibía y todo lo Y demás. aparte de Era una pericia todo. oficial, no es que lo dice ella solamente, está comprobado Sí, en yo estuve principio por un preguntándole, especialista. claro, le estuve consultando a los peritos y me dice, mira, si un perito oficial, tanto del aspecto psiquiátrico como psicológico, te dicen que no hay en tu relato componentes fabulatorios, es realmente un punto muy a favor de Julieta. Porque digo, si alguien Y después de denuncia esta tantos escena, años, ¿o no? ¿cómo se comprueba si en la habitación hay 2 personas? Digo, se tienen en cuenta este tipo de pericias. Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Y acá habla de, bueno, su visión al respecto, ¿no? Hemos tenido las relaciones sexuales Sí. propias de ese estado matrimonial sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros. Esto es el agua y el aceite Claro. con lo que cuenta Julieta. Digo, Sí. estafa, violencia, manipulación, son dos caras completamente distintas. Y son bueno, dos él maneras igual ahí distintas. ¿Qué Puntualmente esperabas habla que del diga? abuso. Claro. Pero Claro. es verdad lo que dice el abogado, lo que el te dice el abogado es que es la víctima la que tiene que probar el delito, lo cual es muy complicado por toda la situación. Acá la prueba más consistente es lo de las pericias, que además de determinar que ella no está mintiendo, determinan que tiene secuelas de haber recibido abuso. Claro. Y acá lo que hace Contardi en el párrafo siguiente a esto es contar por qué él cree que Julieta, según Contardi, está mintiendo. Digo, ¿por qué armó esta escena Prandi para Contardi, no? Es lo que él dice. A ver. Los falsos dichos en mi contra, dirigidos por mi ex esposa, no tiene otra finalidad que tratar de mejorar su situación procesal en el fuero de familia. De mejorar su... Claro, qué porque cosa él dice perjudicada que es ahí? pocos días antes de la presentación de esta denuncia por abuso sexual, el titular del juzgado de familia número 3 resolvió no hacer lugar a una cautelar, a una prórroga de una cautelar de Julieta Prandi, ordenar de manera inmediata el restablecimiento del régimen de comunicación entre el padre y el hijo y disponer en forma inmediata el inicio de un proceso de revinculación. Lo que Todo dice a favor, Contardi, digamos. palabras más, palabras menos, es: como Julieta se veía venir que en el fuero familiar estaba perdiendo, me hizo esta denuncia para que yo no pueda ver a mi hijo. Más allá de que en el Pero- fuero pero a mí lo que me, familiar me lo lo que están me dando. cuesta entender muchas veces de la justicia y sobre todo con casos de familia es si vos tenés un menor que está diciendo, denunciando, no sé si fue en cámara o no, que quiere sacarse el apellido del padre, que Ujú. no quiere tener más, no quiere formar parte de su familia, Claro. digo, me parece que es importante. Escuchar, Digo, claro, escuchar a los ese menores menor. son siempre escuchados. Por Sí. eso, o sea, son siempre escuchados y hay que ver qué pasaba con ese pedido de la justicia de que restablezcan el Sí. contacto con Ellos él. pasaron por cámara pero- los chicos. Por eso, bueno, lo que pasa es que también siempre sucede que hay algo que es por ahí lo mediático, o lo que nosotros sabemos, o lo Sí. que quizás Julieta en una entrevista nos puede contar, y después lo que sucede en En el la carril causa, de ¿no? la Que está justicia, declarada, sí. claro. Y también Pero igual es muy, o sea, él ahí lo que está diciendo es como que como en el fuero familiar la justicia falló, que los chicos tengan contacto con el padre, Julieta le hace una denuncia que es, o sea, todo lo que, no sé, me parece que estaríamos hablando de una persona totalmente, no, o Bueno, sea, pero- es muy fuerte lo que está Sí. diciendo, Sí, digo, está bien, alguien pero- va a Pero pero inventar, está bien, pero no digo que no suceda, hay sucede. casos, Sucede en muchos casos y por eso la justicia lo tiene también de establecer de que los menores no han sido manipulados, ni por un lado ni por el otro. Sí, sí, pero a Ok. veces esta obsesión de buscar la revinculación en todos los casos, a mí me Sí. parece que hay que tomarla Sí, más pero con cuidado. les digo, hay Pero es un muchísimos derecho casos también, ¿no? donde lamentablemente los chicos quizás muchas veces son enviados a casas donde fueron violentados. Exactamente. Y donde están las personas que Exactamente, a generan eso esa me violencia refiero. y la justicia no los escucha. Así que eso es algo que pasa con bastante frecuencia, pero después vamos a seguir con este tema. Ahora me quiero ir